Yo había estado haciendo ya varios proyectos, cortometrajes sobre todo con comunidades, con exactamente cuál es la narrativa de cada comunidad, en torno a qué se conforman, cómo se afirman narrativamente también, ¿no? En términos de identidad, en términos de búsquedas propias, en términos de qué están haciendo las personas que se juntan entre sí, ¿no? Comunidades me refiero yo, cuando escuchamos esa palabra, evidentemente suena a pueblitos, suena a pueblos indígenas, suena a comunidades indígenas, pero más bien estaba enfocándome en grupos de personas que se reúnen porque tienen alguna condición o alguna cualidad. Por ejemplo, gente con VIH, ¿no? Entonces generan un grupo de gente que tiene la condición de estar infectado con el virus, ¿no? Por ejemplo, o gente con discapacidades, o gente con, no sé, sexoadictos, o distintas condiciones, distintas formas de existir. Entonces, de alguna manera, esas son mis preocupaciones. ¿Qué hace que una comunidad exista? ¿Cómo se hace que haya una relación entre las personas? Y además, en términos en los cuales a veces muchas de estas comunidades conviven con un estigma, ¿cómo se revierte a través de reentender, reinterpretar, renarrativizar, digamos, la historia de estas personas, donde alguna cualidad que de repente se veía como una dificultad, de repente es simplemente otra forma de ser en el mundo, ¿no? Claro, el proyecto no se trata tanto de como de normalizar una situación, sino ver la diferencia como diferencia. No la diferencia como algo que puede ser, digamos, pasado por alto, que puede ser integrado, que puede ser normalizado, sino la diferencia como una cualidad que nos hace estar de otra manera y que vale la pena también ver, ¿no? Hay momentos en la película, en Potencia, donde la idea es justamente que las cosas son diferentes y no se pueden acercar del todo, no hay posibilidad a veces de ponerse en los zapatos del otro y no importa, así es la cosa y ese es el valor de esa experiencia de vida, ¿no? Un poco la diferencia como diferencia, eso es lo que me interesa mucho en ese sentido. Se trata de ir haciendo relaciones humanas, ¿no? Un poco contándoles de qué va la intención del proyecto, como la intención narrativa y también, digamos, integrarlos digamos, que acepten abrirse ellos mismos, de compartir, digamos, su experiencia de vida. En la película, por ejemplo, parece que los grupos se conocen de antes, pero no, muchas veces fuimos nosotros, digamos, el equipo de producción, los que estábamos viendo, digamos, había una idea desde la dirección, desde mi proyecto en la dirección, de traer en conjunto algunas personas que pudieran convivir con otras cualidades, ¿no? Entonces, como ya equipo de producción, estuvimos viendo cómo, digamos, lograr estos ensambles. En sí son ensambles lo que sucede aquí. Hay un grupo, por ejemplo, de coro que tiene habilidades musicales, pero el grupo, digamos, no estaba funcionando, ¿no? Había muchos chicos que sabían música y alguna maestra que alguna vez había hecho un coro. Entonces dijimos, ok, ¿cómo podemos reintegrar un coro para que funcione bajo estas circunstancias? Entonces estuvimos como buscando a las personas, un poco contándoles. En realidad era invitarles a contar lo que ellos ya hacen. Esas son sus capacidades, son sus cualidades. Entonces la idea un poco era hacer que esto funcionara, ¿no? Evidentemente eso genera una cuestión, digamos, integra un elemento de ficción, porque esas comunidades no existen como tales, sino que en la película se van acoplando como si existieran, ¿no? Y como si tuvieran ya un fin en mente. O sea, la narrativa final del proyecto es como de la película, al fin de cuentas, es como va avanzando la cosa como si hubiera un objetivo que cumplir hacia el final. Y evidentemente esa es una excusa para generar un hilo narrativo en el que todas estas personas se van acoplando. O sea, estos ensambles se vuelven funcionales como una especie de pieza musical, donde cada quien tiene su instrumento y tiene su nota precisa. Para mí eso era clave, ¿no? Un poco, digamos, empezar como un documental clásico y darle un poco un giro. En términos narrativos es una especie de épica, un día en la vida de, ¿no? O sea, para mí era muy presente la idea esta del Ulises de Joyce, por ejemplo, donde es un hombre caminando digamos, en una ciudad
y van transitando por distintos espacios y estas cosas, ¿no? Aquí personas son distintos sujetos que tienen distintas condiciones, pero están, digamos, integrándose en una vida social. Eso es lo que me interesaba. O sea, finalmente Joyce lo que tiene de grandioso esa novela es que es la propuesta de un hombre moderno, ¿no? Que va atravesando con este perfil mítico de los griegos y estas cuestiones. Aquí un poco, evidentemente, no llegaba tanto, digamos, los ecos de esta novela, pero para mí sí era importante ver cómo esta cotidianidad empieza de una manera y parece que tiene cierto perfil y después suceden cosas absolutamente fuera del ordinario, ¿no? Para mí era muy importante, siempre uno de los personajes. Yo tengo este amor-odio por esta ciudad como todos los que vivimos en ella, ¿no? Y esta ciudad integra, pero también en términos de la discapacidad, lo que estamos llamando discapacidad en esta película, que en realidad es como una especie de deconstrucción de la noción de discapacidad, también es un lugar donde se enfrentan, están estos enfrentamientos, ¿no? Entonces la ciudad al mismo tiempo es un espacio donde suceden cosas, pero es un espacio antagonista. Es un espacio que mete mucho el conflicto dentro de ellos, ¿no? Cómo transitar estos lugares, cómo acoplarse o no, de todas estas dificultades ahí. Y la idea también era hacerlo sin que fuera una cuestión de denuncia, una cuestión más en términos periodísticos, ¿no? Las dificultades están ahí, más allá de los números, más allá de cuántas gentes no se pueden integrar en esta ciudad por la dificultad de acceso, porque no estamos pensando en eso. Ahí está, digamos, en la condición de estas personas atravesándola, ¿no? Pues la búsqueda es darle espacio a la diferencia, ¿no? O sea, como que la diferencia se muestre en sí misma. Justo una de las cosas que no me interesa mucho es decir, por ejemplo, sí se puede. Esta actitud me parece peligrosa en un sentido, y es que la película no trata de decir que ellos sí se pueden integrar, porque no se trata de integrarlos, se trata de ver que esto está en su propio espacio vital, que tiene sus propias cualidades y como tal tiene su vida, ¿no? No se trata de que sí son como nosotros para nada, sino que nosotros podamos como ver desde una ventana de qué va esta diferencia, cuáles son, digamos, sus cualidades, cómo se articula, qué sucede en ese tipo de espacios vitales, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es una ventana a otro mundo, digamos. Pues siempre hay dificultades de los dos lados, ¿no? Por una parte, las personas con las que se trabaja en términos son los protagonistas y todo eso, ellos pues de repente estaba increíble para ellos tener cierta atención y esto, entonces eso requiere cierto cuidado. Del otro lado del equipo de producción también hay cierta sensibilidad que se tiene que hacer para que esto funcione. Es como un encuentro que necesita, digamos, pues, su forma de entender al otro de una manera también novedosa, ¿no? Para que esto suceda, ¿no? Una de las cosas que intentamos hacer, por ejemplo, fue que el making of lo hiciera un equipo también con ciertas discapacidades. Entonces nos estaban siguiendo a nosotros mismos como equipo de filmación, como desde su mirada. Entonces es una mirada específica, tiene sus cualidades y esto. Evidentemente también en sí mismos eran un equipo, digamos, mixto, donde había algunos técnicos y había gente que tenía alguna discapacidad intelectual, o por ejemplo discapacidad visual. Entonces eso hace que el seguimiento tenga ciertas características, pero vernos reflejados en este, digamos, desdoblamiento en que nosotros al mismo tiempo estábamos siguiendo a otras personas, era como integrar estos procesos, tratarlos de integrar de ciertas maneras. No siempre fue totalmente armonioso, pero si no suceden estas cosas, pues no hay esas búsquedas de tratar de entender, ¿no? Exacto, como que la idea de integrar a estas personas es que si alguien tuviera en un momento la curiosidad de ver el making of, son las personas que están haciendo el making of, que están interesados dentro de la misma grabación y que están en ese punto ya los estamos también filmando, ¿no? O sea, tratar de
de hacer un proyecto integral. Sí, eso fue un descubrimiento también. La verdad es que para mí los mejores documentales mis como documentales preferidos no necesitan música, ¿no? Porque se van explicando en sí mismos. Muchas veces está uno tan metido en el diálogo de lo que está sucediendo que la música, que en ficción es muy recurrente, en documental a mí me parece que hay que mantenerla al mínimo. Y aquí, digamos, contra mi propia, no sé, expectativa, digamos, ir descubriendo las cualidades de estas personas, era dejarlas entrar de otra forma, ¿no? Y decir, ok, aquí está sucediendo algo tremendamente musical, pues entonces más bien pongámoslo en primer plano y tratemos de que esto suceda, ¿no? Entonces fue integrar la música más que tratar de limitarles, ok, vamos a hacer esto de esta manera. Incluso fue muy lindo en términos de la edición porque seguimos una especie de forma de sinfonía, de cómo ya a la hora de editar se va integrando así como muy casi esquemáticamente como la parte musical. Fue una comprensión como muy buena de la música, o sea, los músicos que participaron, tanto los grupos con los que estuvimos trabajando, como ya la música, digamos, para la película. Fue una comprensión muy, muy buena en ese sentido. Están fascinados, los protagonistas están fascinados de poder mostrar un poco de sí mismos, de compartir un poco. Yo creo que también ha habido muy buena recepción. Estuvo en el Festival Ambulante y en algunos otros festivales. Ganó un premio en Polonia de cinematografía y algunas cosas en Morelia. Entonces, yo creo que ha tenido buena recepción. Yo creo que de todas formas también ha habido algunos comentarios en algunas de las funciones que yo he estado, como sí, siempre como esta cuestión como paternalista, como más, digamos, de proteger a estas personas, de por qué las dejamos solas, ¿no? Y parece que tienen mucha autonomía y estas cosas, pero bueno, esa es la propuesta. La propuesta es, bueno, también en esta cuestión de sus vidas, esa es la parte documental, y la narrativa tiene esta cuestión ficcionalizada, perdón, es un poco también imaginarse qué pasaría en un mundo donde ellos fueran los principales, ¿no? Y donde nosotros solo vemos qué sucede con ellos. Exacto, o sea, un poco, digamos, los prejuicios vienen mucho de la parte, digamos, ordinaria y esto sobre ellos, pero también ellos tienen, como digamos, sus formas de acercarse a esto, ¿no? Hay que entender mutuamente. Ellos en ese sentido sí son minoría, porque el mundo, la ciudad, ya que mencionabas, la ciudad como protagonista, no está hecha para este tipo de formas de vida. Y eso es una gran desgracia. Pero, digamos, de los dos lados hay prejuicios, ¿no? Que hay que atravesar y hay que comprender. Para mí son súper importante la búsqueda de narrativas alternas, digamos, otras formas de entender esto que decía al principio, como cómo se conjuga, cómo se acopla, se articula una comunidad, ¿no? Para mí eso es básico. También estoy ahora haciendo un proyecto sobre activismos políticos, digamos, en cuestiones internacionales, en cuestiones sobre todo donde hay ciertas entidades, digamos, que llamamos países, y ciertos activistas que quieren ir más allá de los nacionalismos, ¿no? Entonces me interesa mucho a la hora de cómo se articula una narración, cómo se va, digamos, también acoplando visualmente, visual y sonoramente, porque es como un universo visual que de repente da ciertas fuerzas y cierta coherencia a los discursos. Para mí eso es muy importante. Yo escribo, por mi cuenta, otras cosas, escribo poesía, escribo ensayo, pero la parte visual siempre, evidentemente, abre otros mundos, genera otros planos digamos, de articulación, de coherencia, a planos discursivos y planos visuales que también quedan a nivel de la sensación y la emoción, que no es tan fácil, digamos, nada más atender con menos instrumentos lingüísticos, ¿no? Como un ensayo puede ser, o sea, pero aunque soy un poco más estricto cuando le llamo algo en un ensayo, ¿no? Aquí, al hablar como de formas de vida, digamos, es una invitación también a que los protagonistas también se muestren. Y ahí es una colaboración, está más hacia eso, ¿no? A mí me parece que un ensayo tiene que ver más con la propuesta
de ciertas ideas, de ciertos argumentos, y tiene otra forma entonces. Para mí es muy importante desde el principio que se pueda ver y reflexionar sobre estos temas. O sea, eso es más que cualquier cosa, ¿no? Yo busco siempre colaboraciones. Para mí no se trata tanto de que sea mi proyecto que ahora está en sala, sino en realidad que se hable de estos temas y que pueda de verdad funcionar de puente. No creo yo para nada en que una película o una obra literaria o algo así sea revelatoria en un sentido, digamos, que aquí están las soluciones. Eso no lo creo, pero sí puede dar pie a ciertos diálogos, a cierta curiosidad que se abra, ¿no? O sea, si hay espectadores que se acercan al cine y por esta y otras películas y otros acercamientos pueden empezar digamos, ampliar su comprensión sobre estos temas, a mí me parece eso que es algo de lo que necesitamos, ¿no? De cómo entender la diferencia, cómo dejar de proyectar nuestros prejuicios sobre los demás. Y a esto ya no nada más es sobre las cuestiones de discapacidad, es sobre, digamos, en todo, ¿no? En términos políticos. Cómo dejar de ver al otro como si fuera un yo extendido. Cómo tratar de que no sé, o sea, hay digamos, un binarismo básico entre hombres y mujeres. Pues sí, los hombres no son, digamos, mujeres que tienen una sexualidad de una forma y las mujeres de otra y opuesta, ¿no? No es nada más los opuestos, sino también la forma de integrar esto entre los dos campos, ¿no? O sea, hay muchos temas que se pueden reflexionar al respecto. Ahorita no me voy a meter en eso porque ya se abre un campo gigantesco, pero sí, es eso, detener nuestros prejuicios y entender al otro, como diferente. En ese sentido es donde está la propuesta del proyecto. Sí, así es, porque es una cuestión de presencias y ausencias. Digamos, hace rato hablábamos de la ciudad, y la ciudad está hecha para personas que no tienen alguna discapacidad, porque solo así se puede sobrevivir de una manera más o menos eficiente, ¿no? Entonces ahí está la ciudad. La ciudad es el campo donde todo esto sucede, y la ciudad no está hecha para estas personas. Entonces, digamos, son las ausencias que significan también. No se trata de que necesitamos poner los opuestos así. Justo eso, un poco ya a la hora de ver esto, hay muchas cosas que ya pasan a través de la sensación y la percepción, automáticamente. Cuando se está uno vistiendo y ve que simplemente el acto de vestir puede tener otra connotación, ahí está, porque es ausencia y presencia. Lo que estamos viendo en la pantalla evoca otras cosas que no están, ¿no? No les puedo decir que se pongan en mi lugar porque no pueden. Pero se los voy a tratar de explicar. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Toscano, soy director del documental Potentiae y los invito a que vengan a ver la película. Está en salas en la Cineteca a partir de diciembre.